¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto para mí saludarte en este momento. Gracias por estar aquí, por regalarme estos valiosos minutos de tu tiempo. Bueno, estamos aquí listos a pesar de toda, ¿verdad?, controversia que se pueda transcurrir en nuestro entorno, ¿verdad? Estamos ya aquí listos para compartir la palabra de Dios, que es lo que nos da ese alimento diario y que nos da esa ayuda, esa dirección para seguir avanzando, ¿verdad? Y seguir adelante ante cualquier adversidad. Bueno, ahora estamos en este segmento de en las manos del alfarero. Estamos ahorita trabajando con lo de las manos del alfarero y bueno, vamos a trabajar en ello. Y hemos visto ciertos elementos concernientes, ¿verdad?, al tema. Y estamos allá trabajando en el libro de Efesios capítulo 6, ¿verdad? Así es que si tú tienes la palabra de Dios, la Biblia ahí cerca, pues te invito a que abras tu Biblia, ¿verdad? Abre tu Biblia para que puedas darte cuenta que lo que estamos hablando aquí está escrito en la palabra de Dios. Amén. Así es que busca Efesios capítulo 6 y hemos estado viendo ciertos elementos de la armadura de Dios. Y hemos estado recalcando tanto en esto de la armadura de Dios, porque es importante. Y hoy más que nunca te digo yo y te aseguro esto, es más que importante hoy en estos últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, que nos pongamos esa armadura y que la alimentemos constantemente, que la tengamos en buenas condiciones para las acechanzas del enemigo. Porque bien dice la palabra de Dios, como hemos ido hablando, ¿verdad?, como está al inicio, ¿verdad?, del texto bíblico, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra espíritus malignos que están obrando, ¿verdad? Entonces, vemos a todo el mundo, todo el planeta, cómo está siendo ahorita influenciado por esos espíritus, ¿verdad?, de depresión, de ansiedad, espíritus de suicidio. ¿Cómo estamos viendo todo esto?, ¿verdad? Y también los acontecimientos que han estado transcurriendo en cuanto a naturaleza también tienen mucho que ver, ¿verdad?, con que las personas vengan y se desilusionen, ¿verdad? Al tener ciertas pérdidas puede venir la depresión, la ansiedad. Entonces todo esto es un reto realmente para nosotros los hijos de Dios. Amén, es un reto. Y qué importante es nosotros saber que Dios nos ha dejado las herramientas. En la palabra de Dios está todo lo que necesitamos para poder salir adelante de estas circunstancias que estamos viviendo. Amén. Entonces vamos a ir a ver a otro paso acá, porque lo que el enemigo hace es venir y influenciar en nuestra mente, ¿verdad? Aunque no vamos a tocar este punto todavía, pero él trabaja así. El enemigo viene y busca la manera de cómo angustiarnos, de cómo hacernos retroceder, de cómo bajar nuestra autoestima, de cómo venir y hacernos sentir que nosotros no vamos a avanzar, que nosotros no vamos a poder, ¿verdad? Y nos viene ahí trabajando con nuestros pensamientos. Y qué importante es que nosotros conozcamos eso, ¿verdad? Que es a través de nuestros pensamientos que el enemigo va obrando para que nosotros vengamos y retrocedamos. Y hasta cierto punto podamos hasta renunciar, ¿verdad? Y decir que Dios pues no es bueno, ¿verdad? No, entonces todo eso el enemigo lo provoca, venir y desilusionarnos de la fe. Entonces qué importante es que nosotros tengamos esa armadura puesta y que sepamos qué es lo que dice la palabra de Dios referente a ello. Ahora vamos a hablar de otro elemento de la armadura de Dios y el tema que le hemos puesto a esto es cuida tus pasos. Cuida tus pasos, amén. Y está en Efesios 6 capítulo 15, dice así: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice aquí, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Para empezar, ¿qué es el evangelio? El evangelio son buenas nuevas, o sea, buenas noticias de salvación. Es esa palabra que Dios viene a decirte a ti: mira, no importa en la condición en que tú te encuentres en cuanto a pecado, Dios viene y te perdona. Cuando tú vienes y te arrepientes, el Señor viene a decirte: mira, hay una esperanza en ti, hay una esperanza para tu vida. No todo está terminado, porque tú puedes decir: yo no me acerco a Dios porque yo no soy capaz, o sea, no me acerco a Dios porque yo no merezco estar en la presencia de Dios, o porque he hecho tantas cosas malas y por eso no quiero estar en la presencia de Dios. El enemigo te pone eso en tus pensamientos, pero Dios dice: hay algo bueno para ti,
cuando tú te acercas a Dios, cuando tú vienes arrepentido y le dices, Señor, perdóname por las actitudes, por las acciones incorrectas que hice. Dice que hay buenas nuevas de salvación. Él viene y te da una nueva oportunidad para que tú puedas hacer las cosas bien, puedas enmendar el error, puedas corregir el camino, puedas corregir los pasos, porque incluso de eso estamos hablando. Cuida tus pasos, puedas corregir tus pasos para que puedas andar en el camino correcto, agradable a Dios. Entonces, el Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación, que no todo está perdido, que el pecado que nosotros fuimos herederos, ¿verdad?, de Adán y Eva, y que nos condenó, ¿verdad?, nos dejó aparte de la presencia de Dios, no es nuestro fin. Hay una oportunidad en Cristo Jesús, que es el que ofreció su vida para que nosotros podamos venir y tener esa salvación y vida eterna. Amén. Entonces vamos a ver aquí ciertos puntos necesarios que tú y yo tenemos que saber y tomar en cuenta para cuando el adversario venga a atacarnos y a meternos esas ideas y esos pensamientos acá de que nosotros no nos merecemos, ¿verdad?, venir ante Dios. Dice aquí, en primer lugar, tú tienes que tener en claro cuál es tu identidad en Dios. ¿Cuál es tu identidad en Dios? Dice ahí Juan 1:12, si estás anotando las citas, ¿verdad? Juan 1:12, ahí está lo que te voy a mencionar ahorita. Identidad en Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Cuando tú vienes y has reconocido a Jesús en tu corazón, le has dicho, Señor, yo te reconozco en mi corazón como mi Salvador personal, y tú le dices, yo te abro las puertas de mi corazón, tú estás diciéndole, Señor, yo te doy la oportunidad de que tú seas mi Padre y yo ser tu hijo, ¿verdad? Entonces dice aquí que cuando nosotros le recibimos tenemos una identidad clara de que somos hijos de Dios, de que ya no somos esas criaturas que andamos ahí, que andamos por el mundo, ¿verdad? Y creemos ser hijos de Dios, pero no somos hijos de Dios. Las criaturas, todos somos hechura de Dios, o sea, Él nos ha hecho, Él es nuestro creador. Pero hijos de Él solamente son, como dice aquí, aquellos que le recibieron, aquellos que abrieron su corazón a Él y le han dicho, Señor, mi vida te pertenece. Entonces, ellos son, ¿verdad?, los que realmente son hechos hijos de Dios. Y cuando tú tienes en claro que eres un hijo de Dios, pues un hijo tiene derechos, tiene beneficios, tiene muchos beneficios de parte de Dios. Amén. Entonces tú eres heredero también de todo lo que Dios otorga. Entonces tú tienes clara tu identidad y el enemigo no puede venir a atacarte cuando tú realmente sabes quién eres en Dios. Otro punto es la condición en Dios. ¿Cuál es tu condición en Dios? Dice 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, fíjate muy bien lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, cuando tú le reconoces, cuando tú le recibes, toda tu vida anterior queda anulada. Tú ya no eres el mismo de ayer, ya no eres el mismo de años anteriores, tú ahora eres una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Porque dice aquí que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo anterior se borró, todo con la condición en la que tú venías llena de pecado, eso se eliminó, eso se borró, eso ya no existe. Cuando tú vienes a Jesús, Él te hace una nueva criatura y desde ahí empieza una nueva página para que tú puedas escribir tu nueva historia con Cristo Jesús ya como una nueva criatura, como aquello que Dios va formando, ¿verdad?, con sus manos, como el alfarero, porque el barro cuando se toma para hacer una vasija viene todo sucio, ¿verdad?, viene con toda impureza, pero el alfarero ¿qué hace? Empieza a limpiar el barro, ¿verdad?, a limpiarlo para poderle dar forma. Asimismo somos tú y yo. Cuando venimos del mundo, cuando venimos llenos de pecado y reconocemos que necesitamos de Dios y le recibimos en nuestro corazón, nosotros somos como ese barro sucio, pero Él viene a limpiarnos, a quitarnos toda la impureza, para que poder hacer esa vasija buena, para que Él pueda utilizarla para su obra. Y así mismo eres tú y yo, ¿verdad? Entonces nosotros venimos y nos limpia el Señor, nos va puliendo. Entonces por eso dice, la condición pecaminosa de antes que tú tenías,
La condición del viejo hombre que tú tenías, lleno de pecado, de errores, de inmundicia del mundo, ya no lo tienes cuando tú vienes a Cristo Jesús. Ya eres una buena persona. Por eso no hay tal cosa que venga el enemigo a decirte, ve, ahí viene el drogadicto, ve, ahí viene el alcohólico, ve, ahí viene el estafador. Eso quizás fue en un tiempo esa persona, pero del momento que viene a Jesús ya no lo es. Desde el momento que aceptó a Cristo en su corazón ya no lo es, porque Dios le dio una nueva identidad. Amén. Entonces tú tienes que estar seguro de quién eres en Dios, de quién eres en Dios y cuál es tu condición, que tú eres un hijo de Dios y que eres una nueva criatura. Ahora el siguiente punto es, ¿cómo obtuviste eso? De estar seguro de cómo fue que lo obtuviste. Cuando tú vas a un lugar a comprar algo, a comprar un traje, tú sabes cómo lo hiciste, con qué dinero fuiste, si fuiste con tarjeta, si fuiste con efectivo, pero tú sabes el procedimiento que tú hiciste para comprar ese traje y nadie te puede decir nada lo contrario porque tú experimentaste el hecho de ir a comprar un traje. Amén. Entonces aquí, ¿cómo obtuviste la salvación? Dice aquí Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo tuviste la salvación? ¿Cómo todos hemos obtenido esa salvación? Es a través de la gracia, a través de la fe. Nosotros no podemos pagar un precio con dinero ni con obras para venir y decir yo tengo la salvación porque soy una persona que solo hago el bien. Claro que no. No soy una persona que he obtenido la salvación porque he dado un costo. Quiere decir entonces que solo los millonarios podrían haber tenido esa salvación y los pobres no. Por eso dice aquí que es por gracia. Es un regalo, es algo que no merecemos nosotros porque somos pecadores, pero Dios lo vino a dar por gracia, por un favor, ¿verdad? Un favor, un regalo. La salvación es un regalo que Él vino a otorgarnos a cada uno de nosotros para que tuviéramos derecho a entrar al reino de los cielos, para que tuviéramos derecho a la vida eterna. Entonces tú tienes que saber eso, que eres un hijo de Dios, que tu condición con Dios eres de una nueva criatura y que además obtuviste ese regalo de salvación. Ya llevamos 3 puntos, por lo cual el enemigo no puede venir a juzgarte y decirte que tú no tienes derecho a entrar al reino de los cielos. Ahora bien, vamos ahí. ¿A dónde se encuentra Dios? ¿Verdad? Vamos aquí a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿A dónde se encuentra el Espíritu de Dios? En nosotros. Cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu de Él. Nosotros nos convertimos en ese envase que hemos dicho muchas veces, y es el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Y el mismo Espíritu de Dios es el que provoca esos cambios en nosotros. Nosotros, bueno, hay cambios repentinos. Yo he escuchado de personas que tal vez eran buenos alcohólicos, ¿verdad? Y recibieron a Jesús y desde ese momento ya dejaron de beber y tranquilos. Pero hay otros casos donde no es así. Hay otros casos donde las personas están luchando y están tratando la manera de no hacer las cosas que hacían antes, ¿verdad? Están luchando porque los cambios son un proceso, ¿verdad? Pero aquí dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de ti. Y cuando el Espíritu Santo te dice, mira, te hace sentir incómodo, te dice, eso que estás haciendo no es correcto. Eso que piensas hacer no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira, eso que estás haciendo es condenable para Dios. Cuando el Espíritu Santo, lo que tú le llamas conciencia, que es el Espíritu Santo, te está recalcando algo que no debes de hacer. Y cuando tú obedeces, entonces ya ganaste un punto. ¿Por qué? Porque estás ganando ese terreno para transformar tu vida, para ser una persona diferente. Pero cuando el Espíritu Santo te está hablando y tú quieres hacerte el sordo, tú dejas mejor a un lado lo que Dios te está diciendo, anulas lo que Dios te está diciendo a través de su Espíritu Santo. Entonces tú te llevas el daño, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo advierte. Pero si tú quieres seguir el camino de tu propia voluntad y no el Espíritu Santo, entonces vas a llevar las consecuencias.
¿verdad? De no atender la voz del Espíritu de Dios. Entonces nosotros lo que nos asegura un cambio, lo que nos asegura ser personas diferentes a los demás, es el hecho de obedecer al Espíritu de Dios cuando Él nos está advirtiendo algo, cuando Él nos está señalando un camino, cuando Él nos está hablando, es de atender su voz. Entonces eso es lo que nos asegura un cambio en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver aquí que el enemigo no te vaya a atacar? Porque estamos hablando de nuestros pies, de calzar nuestros pies con las nuevas de salvación. ¿Cómo es que tú sabes que eres una persona salva? Porque tienes identidad en el Señor, porque conoces tu condición, que eres una nueva criatura, porque tú lo recibiste por gracia, porque es un regalo, y porque tú eres el portador de la presencia de Dios. Entonces, cuando tú sabes eso, el enemigo no te puede acosar de decirte, tú estás condenado, cuando realmente tienes a Jesús en tu corazón. Ahora, para poder caminar, tenemos que utilizar un camino, ¿verdad? Una senda, una calle, como conocemos nosotros, ¿verdad? Un lugar donde caminar. La Biblia nos habla de dos caminos. Hay dos caminos, dice que hay uno ancho y uno angosto. Y esto está en Mateo 7, 13, 14, si tú lo puedes buscar. Mateo 7, 13, 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Hay dos puertas, hay dos caminos. Nos habla de la puerta estrecha, de la puerta ancha, y obviamente el camino estrecho y el camino angosto, el camino ancho y el camino angosto. La pregunta es, ¿en cuál quieres transitar tú? Porque el camino ancho, ahí cabe de todo. Ahí es donde no te dicen nada. Ahí es donde tú haces lo que te da la gana. Ahí es donde tú haces lo que más te complace, donde hay un libertinaje completo, ¿verdad? Pero asimismo te llevas las consecuencias de tus propias acciones. Dios ahí permite, porque Él nos dio ese libre albedrío, donde nosotros podemos decidir. Dios nos da como una pita, como decía el pastor, ¿verdad?, de la iglesia donde yo asistía. Nos dan una cuerda, y esa cuerda el Señor ahí te deja, te da la libertad, ¿verdad? Te deja. Tus decisiones que tomes, sigue tomándolas, el Señor respeta tus decisiones. Tú sigue tomando tus malas acciones, tus malas actitudes, lo que tú quieras hacer en el camino ancho, ¿verdad? Se te permite todo eso. Pero al final, ¿verdad? Cuando ya estás, que ya no puedes más, el Señor te da el socón. ¿Por qué? Porque Dios jamás te va a dejar perder. Porque dice que lo que se pone en las manos de Jesús, nadie se lo arrebata. Entonces Él jamás te va a dejar perder, porque dio una vida por ti. Entonces jamás te va a dejar perder, y lo que va a hacer es hacerte acercar a la voluntad de Él. Amén. Entonces en el camino ancho se permite todas esas cosas. Pero asimismo dice aquí que el camino ancho es el que se lleva a la perdición. Es el que se va al infierno, en pocas palabras. Es cuando se va al infierno, porque ahí se permite de todo, ¿verdad? Y nadie te dice nada al respecto. Pero en el camino angosto, ¿qué es lo que pasa en el camino angosto? Ahí no cabes con tantas cosas del mundo. Ahí no cabes con las malas actitudes, ahí no cabes con los pecados, ahí tú no puedes entrar con esas acciones incorrectas, indebidas. Ahí tú tienes que llevar una vida santa, agradable a Dios, ¿verdad? Apartada del mal, porque no cabe el pecado en esa puerta estrecha. Entonces, por eso es importante que aquí nosotros llevemos esa vida santa, apartada para Dios, para que el enemigo no nos esté acusando. Porque estamos hablando de la armadura de Dios, y cuando tú tienes tu camino, tienes tus pasos correctos, ¿verdad? Porque eso estamos hablando, cuida tus pasos. Cuando nosotros llevamos esos pasos correctos, no somos perfectos, claro que sí, muchas veces fallamos, pero cuando nosotros venimos y estamos llevando la vida santa que Dios quiere, el enemigo no nos puede venir y acusar. No tiene el derecho legal para acusar de algo que no ha sido. No tiene derecho legal para pedir acusarte y hacerte sentir mal por algo que no has hecho. Amén. No puede venir y acortar tu proceder, tu caminar cristiano solo por algo un rumor, lo que no ha pasado. Porque el enemigo es astuto para paralizarte.
El enemigo es astuto, busca todas las estrategias para mantenerte firme y para que te alejes del camino de Dios. Amén. Hace todo lo que sea para que tú te alejes del camino de Dios y hagas lo incorrecto. Pero cuando tú tienes bien en claro quién es tu Dios, si tú respetas a Dios, si tú le amas y tú te mantienes firme en el camino correcto de nuestro Dios sobrenatural, todopoderoso, amén, entonces tú puedes mantenerte firme. Entonces el enemigo no te puede acusar de nada porque no hay nada de qué acusarte. El enemigo puede buscar cómo venir y perjudicarte, pero como tú estás haciendo las cosas correctas, como tú estás obedeciendo a Dios y estás dentro de la voluntad de Él, no tiene cómo venir y atacarte. Sí te va a atacar, pero no te va a sacar de la voluntad perfecta de Dios, porque tú estás haciendo lo correcto. Entonces estás en el camino angosto, donde cuesta estar, donde es de valientes estar, pero es el camino que nos asegura entrar a la gloria eterna, a estar allá en la presencia de nuestro Dios. Amén. Ese es el camino que nos asegura de entrar al reino de los cielos. Ahora bien, nos habla ya el último parte de ese versículo, nos habla del evangelio de paz. Y vamos a hablar acá del evangelio de paz. Dijimos que el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Pero vamos a hablar también de la paz. Y la paz la vamos a dividir en tres aspectos aquí muy importantes. En primer lugar, que tenemos que tener paz para con Dios. Amén. Paz para con Dios. Romanos 5:1 dice así: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio de Jesucristo nosotros fuimos justificados. ¿Qué quiere decir esto? Que un justo, ¿verdad?, que ofreció su vida, un justo nos hizo a todos nosotros justos ante los ojos de Dios. Entonces, a través de Él nosotros hemos tenido esa justificación. Antes, como te venía repitiendo, Adán y Eva nos alejaron de la presencia de Dios, porque dice Romanos 3:23 que donde hay pecado no puede estar la presencia de Dios, que fuimos apartados, ¿verdad? Así parafraseando el versículo, que no puede haber pecado en la presencia de Dios. Entonces, para poder estar ante Dios, estar en paz con Él, nosotros tenemos que ser justificados. Y eso solamente lo podemos hacer a través de la sangre de Jesucristo, que ya se ofreció años atrás, ¿verdad? Que ya se ofreció años atrás, 2000 y más años, ¿verdad? 2023 años, ¿verdad? Atrás de que sucedió eso. Amén. Que transcurrió eso, tiempos atrás, donde Jesucristo ofreció su vida y nos entregó esa justificación y nos lavó con su sangre bendita, ¿verdad? Entonces, a través de Él nosotros tenemos esa justificación. A través de Él nosotros podemos presentarnos ante Dios, pues Él nos ve a nosotros limpios de todo pecado. Entonces, el enemigo no te puede venir a señalar que eres un pecador, que eres un inmundo, que no puedes estar en la presencia de Dios. Si tú ya recibiste a Jesús, eres una persona justa, porque has sido justificado por la sangre de Cristo. Además, paz con los hombres. Qué importante, paz con los hombres. Dice ahí Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira qué maravilloso es esto que dice primero, antes de la santidad, dice seguir la paz con todos. O sea, no hay que pelear, no hay que estar discutiendo, no hay que estar aquí sacando los problemas, los errores de otros, no hay que estar aquí diciendo tantas cosas que no edifican, ¿verdad? Porque lo que edifica es la palabra de Dios, son las buenas nuevas de salvación, son las que edifican. No estar poniendo en mal al otro con los demás. No estar sacando los problemas, las debilidades de alguien más. Nadie es perfecto, todos tenemos errores, amén. Entonces dice aquí, seguir la paz con todos, procurar estar en paz con todos, porque eso le agrada a Dios. Procurar estar la paz con todos. Si alguien está fallando, pues ora por esa persona. Pero no estés acosándola, no estés sacando el dedo para señalarle. No estés diciendo cosas que ni siquiera ni conoces. No estés levantando rumores que ni siquiera te constan. No estés haciendo cosas que no tienes que decir ni hacer, ¿verdad? Porque no estás seguro, no sabes, no te consta a ti. ¿Por qué debemos de seguir algo cuando no estamos seguros si ese algo está en lo correcto? Muchas veces dice que donde va uno van todos, como una corriente, y tal vez van hacia el lado equivocado. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Porque la verdad que quien debemos de seguir es a Jesús. Yo siempre he dicho, mi modelo no es un hombre ni una mujer. Mi modelo es Jesucristo.
Amén. Y todo lo que Él hace, todo lo que ese es mi modelo, es el modelo que yo admiro y que yo amo. Amén. El Señor Jesucristo no es ningún hombre, ninguna mujer. Entonces dice aquí, seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos. Nadie es perfecto. Todos nos equivocamos. Todos fallamos. En determinado momento falla la gente. Entonces hay que seguir la paz con todos. Y luego dice, imagínense que después de seguir la paz con todos, dice, y la santidad. No podemos creernos santos, no podemos creernos apartados para Dios, no podemos creernos que estamos bien con Dios cuando le hemos hecho mal a nuestro prójimo. No podemos creer que una oración va a ser escuchada cuando nuestras manos están ensangrentadas con sangre inocente. No podemos pretender que nosotros nos va a ir bien si hemos actuado mal contra alguien. Fíjate muy bien porque primero nos dice la palabra de Dios, seguir la paz con todos y después dice, y la santidad. O sea, primero mira a tu hermano. No provoques a tu hermano a mal, no provoques a tu hermano a pleito, no provoques a tu hermano, no le hagas mal a tu hermano, no le hagas mal a tu prójimo. Y después vas a obtener la santidad. Amén. Después vas a obtener la santidad, porque así nos está diciendo aquí. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios no puede estar donde hay pecado. Dios no puede estar donde hay injusticia. Y mira que a Dios no se le puede engañar. Dios sabe muy bien las intenciones del corazón y los pensamientos de las personas. A Él no se le puede engañar. A las personas, entre nosotros nos podemos engañar. Entre nosotros sí podemos engañarnos. Pero a Dios no lo podemos engañar. Jamás. Dios no lo podemos engañar. Y Él tiene aquí en la balanza los corazones de todas las personas. ¿Qué es lo que hay en ellos? Él conoce el corazón y los pensamientos, dice. Pero aquí dice, procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Tú quieres tener al Señor de tu lado? Pues no hagas daño a tu prójimo. ¿Tú quieres tener al Señor a tu lado? Pues entonces procura vivir una vida santa, para que Él pueda ver al Señor obrar en tu vida, para que puedas tenerlo a tu lado, para que nadie te pueda acosar, para que nadie pueda decir nada de ti, porque tú tienes una persona que estás en paz con los demás. Nadie te va a señalar y te va a decir, mire, ese dice que es cristiano, pero mire cómo se comporta con el hermano. Mire, ese dice que es cristiano, pero mire cómo chambrea del otro. Mire, ese es cristiano, pero mira cómo critica que el hermano. Nadie te va a poder señalar de esa manera si tú realmente caminas los pasos correctos. Y quien tienes tu visión es en Dios, no en las personas. Donde has dirigido tu vista es en Jesucristo, no en las personas. Y te has dedicado a tener una vida santa, nadie te puede acosar, nadie te puede tildar el dedo de decir, esta persona está en malos pasos, cuando tú realmente llevas un camino recto ante Dios. Amén. Entonces dice aquí, mantener la paz primero con Dios y luego con los hombres. Ahora el siguiente punto, que es el último, paz en medio de la adversidad. Mira qué importante, paz en medio de la adversidad. Juan 14, 27. Busca ahí Juan 14, 27 o anótalo. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aleluya. La paz que Dios nos da no es como la de los hombres, ¿verdad? El hombre dice, aquí está la paz, pero no hay paz, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el hombre dice hay paz, pero en realidad no hay paz. La paz que Dios te da es una tranquilidad completa, una confianza que perdura y que a pesar de que tu mundo sea un caos en un momento, tú puedes estar tranquilo y confiado así como él en la barca. Amén, así en la barca cuando se levantaban las grandes olas y él dormía. Asimismo, tú te puedes mantener en un momento de dificultad cuando la paz que tienes dentro es la paz de nuestro Señor Jesucristo, porque tú le conoces y porque tú tienes su vida, tu vida está en las manos de Él. Entonces, por eso dice ahí, la paz os dejo y mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, o sea, no es con engaño, es una paz verdadera. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando tú tienes confianza en un Dios todopoderoso, como el que nosotros adoramos, el miedo desaparece, porque Él está dentro de ti. Y Él es amor. Dice Él que donde hay amor, no hay temor. Entonces tú estás confiado en lo que Dios es y estás confiado tu vida en lo que Dios va a hacer en tu vida, ¿verdad? Tú estás bien completamente en paz, a pesar de que el mundo sea un caos, tú te mantienes en paz. ¿Por qué? Porque tienes a Dios dentro de ti y Él es el que te produce esa paz.
Entonces ya tenemos nosotros estos pasos. Y en medio de la adversidad que venga el enemigo a decirte, mira, tú ya no tienes remedio, mira, eso que ya, tú ya no va a funcionar lo tuyo. No, a ti ya te quitaron, no, a ti ya te marginaron, no, a ti ya no te toman en cuenta, no, a ti no. Aunque el enemigo venga a decirte todo eso, tú estás en paz, ¿por qué? Porque sabes a quién tienes contigo, a Jehová de los ejércitos. Entonces si Él dirige tu camino, tú dices, bueno, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Si algo se va, algo mejor viene. ¿Ok? Así tú te puedes tener esa confianza dentro de ti, puedes descansar seguro, porque bueno, Señor, va a ser tu voluntad lo que tú quieras. Como hablábamos el día martes, ¿verdad? Va a ser como tú quieras, ¿verdad? Cuando tú tienes paz y sabes a quién has creído y sabes quién es el Dios a quien tú adoras, tú puedes decir esas palabras. Va a ser como tú quieras, Señor, porque la verdad que uno, cuando ya no tiene el control de lo que acontece y tú le entregas el control al que todo lo puede hacer, al Señor de lo imposible, entonces tú dices, bueno, yo descanso, yo en paz, porque yo de aquí, lo que yo no puedo hacer, Señor, tú lo puedes hacer. Entonces ya el enemigo ya no viene a acosarte, y aunque te venga a acosarte, ya tú ya tranquilo, no, va a ser como Dios dice, no como el hombre quiere, amén. Va a ser como Dios dice, porque Él tiene el control de todas las cosas. Así cuando tú llegas a ese punto, ya nada te pega, amén. Ya estás bien confiado en las cosas de Dios, amén. Así que este es el punto ya el último punto, y hoy te dejo en esto. Cuida tus pasos, y en esto estamos hablando de la armadura de Dios. Qué importante es confiar en aquel que nos llamó, en aquel que nos escogió, en aquel que siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Así que yo te dejo esta palabra a ti ahora. Si tú estás pasando un momento difícil, confía en el Señor, porque Él tiene cuidado de ti, ¿verdad? Y hoy te entrego esta palabra para que fortalezcamos nuestra armadura espiritual y no permitamos que todos esos espíritus que andan por ahí, que atormentan a la gente, nos sigan atormentando a nosotros. Amén. Que Dios tiene el control de todo ello. Así que vamos a orar en este momento para despedirnos. Gracias, bendito Dios, por tu palabra que nos has otorgado, y ahora sabemos y estamos más seguros quiénes somos en ti, Señor. Somos tus hijos. Tú pagaste un precio por nosotros, nos has dado salvación por gracia, y ahora nosotros contamos contigo, Señor, con tu presencia, con tu respaldo, y eres tú, Señor, el que nos dirige en este caminar. Así que yo te pido, Señor, por cada amigo, por cada hermano que me esté escuchando, aquel que está sufriendo un ataque de un espíritu de pánico, aquel que está sufriendo un ataque del espíritu de presión, Señor, un espíritu de ansiedad, ahora mismo le echamos fuera en el nombre de Jesús y lo anulamos. Anulamos todo plan del adversario, Señor. Anulamos todo plan, Señor, que el enemigo ha levantado para poder quitar nuestra paz. En este momento le echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres, Señor, el que nos da esa paz. Tú eres el que nos da esa confianza, tú eres el que nos da esa tranquilidad. Señor, transforma pensamientos y transforma corazones, Señor. Y reprende al adversario por nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme regalado este tiempo, ¿verdad? Este valioso minuto de tu tiempo. Te mando muchos abrazos allá donde estés. Y recuerda, el Señor siempre está contigo, no te deja solo, no te deja sola. Él siempre está contigo para cuidarte, para bendecirte, para dirigirte. Así que muchas gracias por tu atención. Nos seguimos viendo el día domingo, si Dios lo permite, ¿verdad? Aquí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que muchas gracias por tu atención y que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.